Los ancianos me lo advirtieron en el invierno de 1980. Guay, esta manana, después de 44 años de un silencio sepulcral, por fin entendí la verdad completa de sus palabras. La verdad sobre el Witronol, lo que la gente de afuera, con su curiosidad morbosa, podría llamar el demonio del invierno. Mi nombre es Arturo Peña, y esta es mi confesión. He vivido al borde de un parque nacional en la Patagonia desde que tengo memoria. Primero, como un guardaparques joven y arrogante, y ahora como un viejo jubilado, atrapado voluntariamente en la misma cabaña de madera que se ha convertido en mi mundo y mi prisión. Les prometo que si escuchan mi voz hasta el final, no solo conocerán la existencia de una criatura que desafía toda lógica, sino que comprenderán la aterradora razón de su existencia. Una verdad que conecta directamente con nosotros, con nuestra propia naturaleza. Es una verdad que he guardado con un celo casi religioso, un secreto que ahora, finalmente, debe salir a la luz, aunque me cueste lo poco que me queda. Mi credibilidad no está en un título universitario ni en un artículo de revista. Mi credibilidad está grabada en la escarcha que cubre mis ventanas 7 meses al año, en los callos de mis manos por una vida entera cortando leña de coihue para no morir congelado. Está en el conocimiento íntimo de los sonidos de este lugar. Puedo distinguir el quejido de las ramas de lenga bajo el peso del hielo, del crujido de un animal pesado moviéndose en la oscuridad. Conozco el aullido específico del viento cuando se cuela entre las vigas de mi puesto, un lamento que cambia de tono según la fuerza de la tormenta que se avecina. He pasado más noches en este silencio ensordecedor, el que sigue a una nevada intensa, que las que la mayoría de la gente pasa en sus cómodas camas. Este lugar no es un paisaje para mí, es un organismo vivo que respira, gruñe y a veces, como aprendí de la peor manera, también susurra mentiras mortales para atraparte en su abrazo helado. Soy parte de este bosque tanto como los árboles y las piedras. En 1980, yo era un hombre diferente. Tenía 25 años y creía que el mundo se podía domar con mapas, brújulas y una buena dosis de voluntad. Mi trabajo como guardaparques era mi orgullo. Trazaba senderos, gestionaba los suministros para los puestos de avanzada y me reía de las historias de los viejos. Las consideraba cuentos para asustar a los turistas. Pero ese invierno, mi arrogancia me costó un amigo. Se llamaba Javier. Calculé mal el tiempo de una tormenta. Un viento blanco que bajó de la cordillera, con una furia que nunca había visto. Él quedó atrapado en el sector norte. Su muerte no fue un accidente de la naturaleza, fue un fracaso mío. Un error en mi juicio, que me dejó una herida que nunca ha cerrado. La culpa es un compañero frío, y en este lugar, el frío tiene mucha memoria. Esa culpa fue lo que me obligó, por primera vez, a callarme y a escuchar de verdad, cuando quienes sí sabían, vinieron a advertirme. Pocas semanas después de encontrar el cuerpo de Javier, 2 ancianos mapuche, loncos de una comunidad cercana, que rara vez se acercaba a los puestos del gobierno, se sentaron conmigo junto al fuego de mi cabaña. No vinieron a acusarme. Su visita fue silenciosa, solemne. Trajeron tabaco y yerba mate, y compartimos en silencio, mientras las llamas danzaban y afuera el viento aullaba como un animal herido. Después de un largo rato, Ano de Elos, un hombre con la cara surcada de arrugas como la corteza de un ñire milenario, habló. Su voz era baja, rasposa, como piedras rodando en un río seco. Dijo que el invierno sentía mi pena, mi culpa, y que eso me hacía vulnerable. Me dijeron que mi dolor era un llamado, un faro en la oscuridad, para algo que se alimenta no de carne, sino de desesperación. Fue entonces cuando me enseñaron las reglas. Las reglas no para cazar al monstruo, sino para sobrevivir a su cercanía, para no convertirte en parte de su lamento eterno. La primera regla era la más extraña y la más importante. El invierno tiene una voz, me dijo el anciano, y nunca, bajo ninguna circunstancia, debes responder cuando te llama con la voz de alguien que conoces. Me explicó que la criatura es un eco, un imitador cruel que usa tus recuerdos y tus afectos en tu contra. Se alimenta del amor y la lealtad para llevarte a la perdición. En mi ignorancia, pensé que era una metáfora, una forma poética de hablar sobre la locura que puede provocar el aislamiento. Pero el anciano me miró con una intensidad que me heló la sangre, y añadió, especialmente
si te llama con la voz de alguien que has perdido. En ese momento, la imagen de Javier, congelado y solo en la nieve, apareció en mi mente con una claridad brutal. El viento que golpeaba la cabaña de repente ya no sonaba como simple aire, sino como un susurro deliberado, lleno de una inteligencia paciente y maligna. La segunda regla era más críptica, pero igual de contundente. Nunca debes comer lo que el hielo te ofrece. Mi mente pragmática de guardaparques inmediatamente pensó en animales congelados, carroña que podría estar enferma. Intenté racionalizarlo como un consejo de supervivencia práctico, pero la mirada del lonco me dijo que mi interpretación era superficial, ingenua. No se refería a un guanaco atrapado en una ventisca. Había un tabú más profundo en sus palabras, un horror implícito que en ese momento no pude comprender. La advertencia era sobre un tipo de hambre más desesperada, una que te empuja a romper la ley fundamental de la humanidad para poder ver un nuevo amanecer, en obediencia ciega, nacida del miedo y el respeto. Desde ese día, mi despensa siempre ha estado abarrotada antes de la primera nevada. Una fortaleza de conservas y granos contra la desesperación que el invierno podría traerme. Esa primavera. Construí una vida alrededor de sus advertencias. Me volví metódico, casi paranoico. Pero el verdadero bautismo de fuego, el incidente que lo cambió todo, llegó con el siguiente invierno. Estaba solo. La nieve caía con tanta densidad que el mundo se había reducido a las 4 paredes de mi cabaña y el círculo de luz de mi lámpara. El silencio era total, pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Y entonces, lo escuché. Un sonido débil, al principio, casi imperceptible bajo el silbido del viento. Un grito de auxilio. Era una voz quebrada, suplicante, casi ahogada por la tormenta. Una voz que mi alma reconoció antes que mi cerebro. Era la voz de Javier, la misma entonación, el mismo timbre desesperado que había imaginado 1000 veces en mis pesadillas. La voz venía de un sector del bosque al que él mismo me había advertido que nunca entrara, un laberinto de cañadones y rocas afiladas. El terror fue una sensación física, una ola de hielo que me subió por la espalda y me paralizó por completo. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que debía tomar mi equipo, mi rifle, y correr hacia allí. Era mi oportunidad de redención, de corregir el error que me había costado a mi amigo, y si había sobrevivido, de alguna manera, y si estaba herido, esperando a que yo lo salvara, a que esta vez, si hiciera lo correcto. La culpa me empujaba hacia la puerta, me ordenaba ser el héroe que no fui. Pero mientras mi mano temblorosa se acercaba al picaporte, las palabras del anciano resonaron en mi cabeza con la fuerza de un trueno. Nunca respondas cuando te llama con la voz de alguien que conoces. La voz de Javier seguía llamándome. Arturo, ayúdame, por favor, tengo frío. Era una tortura perfecta, diseñada para explotar mi herida más profunda. Mi primera decisión real en esta larga historia no fue ser un héroe, fue un acto de cobardía, o quizás, de la más pura supervivencia. Aparté la mano del picaporte helado, retrocedí lentamente, sintiendo el suelo de madera crujir bajo mis botas. Mis ojos estaban fijos en la puerta, como si esperara que se abriera por sí sola. Con un movimiento brusco, giré la llave en la cerradura. El sonido metálico y seco fue el más definitivo que he escuchado en mi vida. No salí a buscar a mi amigo muerto. No corrí hacia el llamado. En lugar de eso, avivé el fuego de la chimenea, hasta que las llamas rugieron con furia, un débil escudo contra la oscuridad, y la voz que seguía suplicando mi nombre desde la tormenta. Mi corazón martillaba contra mis costillas como un animal enjaulado. Cerré la puerta al pasado, y al hacerlo, elegí vivir. Esa noche, me quedé despierto hasta el amanecer, sentado junto al fuego, con el rifle sobre mis rodillas. La voz de Javier se fue debilitando con el paso de las horas, volviéndose más lejana, más distorsionada, hasta que finalmente fue devorada por el aullido constante del viento. Cuando salió el sol sobre un mundo blanco e impoluto, sentí una mezcla de vergüenza y un alivio abrumador. Fui un cobarde. Abandoné a mi amigo por segunda vez, pero estaba vivo. En ese momento entendí que el pacto que había hecho no era con ninguna criatura, sino con la advertencia misma. Mi ritual no sería de ofrendas o comunicación, sino uno de evasión, de negación, de un silencio autoimpuesto. Aprendí que en este lugar, algunas batallas no se ganan peleando,
sino negándose a jugar. Mi secreto nació esa noche, el conocimiento de que vivía junto a un depredador paciente, inteligente y con una crueldad puramente estratégica. Y esa elección, la de girar la llave en la cerradura, definió los siguientes 44 años de mi vida. Fue solo el comienzo de mi larga y solitaria vigilia. Todo lo que vino después. Los casi desastres, las pruebas aterradoras y la revelación final que me fue entregada esta misma mañana. Todo se remonta a esa noche, a esa decisión de escuchar a los ancianos en lugar de a mi propio corazón roto. La verdad sobre el demonio del invierno no es una leyenda, es una biografía escrita con elecciones humanas. Y para entenderla, primero hay que entender el precio del silencio. Si esta confesión ha encontrado un eco en ustedes, si sienten el frío de esa noche en sus huesos, les pido que dejen su like, se suscriban al canal y compartan esta historia. Quédense conmigo hasta el final, porque la verdad que descubrí es más humana y terrible de lo que jamás podrían imaginar. Mi pacto no fue una negociación, sino una rendición. Una vez que la primavera derritió la nieve de aquel invierno terrible, el recuerdo de la voz de Javier no se desvaneció con el hielo, se quedó conmigo. Un eco en los momentos de más absoluto silencio. La advertencia de los ancianos ya no era una superstición, era un manual de supervivencia. Me di cuenta de que cerrar la puerta no era suficiente. No podía vivir cada invierno esperando escuchar a mis muertos llamándome desde la tormenta. Necesitaba establecer un límite, una frontera clara entre mi mundo y el suyo. Necesitaba un tratado de paz, aunque fuera unilateral. Fue entonces cuando recordé el gesto de los loncos. No solo me dieron palabras, me ofrecieron tabaco. Entendí que no era un simple regalo, sino una herramienta, un lenguaje que este lugar entendía. El tabaco, en su tradición, es una ofrenda sagrada, un puente de comunicación y respeto. Decidí usar ese puente no para hablar, sino para pedir silencio, para formalizar mi rendición. Elegí el lugar con un cuidado instintivo, a unos 200 metros de mi cabaña, justo donde el bosque se espesa y la luz del sol lucha por tocar el suelo. Se alza un coigüe milenario. Es un árbol monstruoso, con el tronco retorcido y cubierto de musgo, tan grueso que 3 hombres no podrían abarcarlo. Sus raíces parecen garras aferradas a la tierra, y su corteza está llena de nudos que parecen rostros observando. Para mí, ese árbol siempre fue el verdadero guardián de la entrada al sector prohibido, el mismo de donde vino la voz de Javier. Decidí que ese sería el puesto fronterizo. Allí dejaría mi ofrenda. Allí trazaría la línea que la criatura, con suerte, no cruzaría. No era una barrera física sino simbólica, un acuerdo tácito entre un hombre aterrorizado y una entidad que no podía empezar a comprender. Era mi única esperanza de convertir el miedo paralizante en una ansiedad manejable, una parte aceptada de mi solitaria existencia. La primera vez que lo hice, sentí que estaba cometiendo una locura. Fue en mayo, justo antes de la primera gran nevada que anuncia el encierro del invierno. Con el corazón en la garganta, caminé hasta el gran coigüe. El aire estaba quieto, frío, expectante. Llevaba en mi bolsillo un pequeño paquete de tabaco, el mismo tipo que me habían dado los ancianos. Al llegar al árbol, no recé ni dije palabra alguna. El silencio era la clave de nuestro pacto. Simplemente coloqué el tabaco en una cavidad natural del tronco, un hueco oscuro que parecía una boca abierta. El gesto se sintió a la vez ridículo y profundamente significativo. Era un tributo, an peaje, un mensaje claro: yo no cruzo desde aquí. Te pido que tú tampoco lo hagas. Me quedé allí un instante, sintiendo el peso de 1.000.000 de años de silencio del bosque, observándome. Luego, sin mirar atrás, volví a la seguridad de mi cabaña. Esa noche no dormí. Cada crujido de la madera de la casa, cada suspiro del viento, me sonaba a una respuesta. Esperaba escuchar la voz de nuevo, quizás enfadada por mi audacia. Esperaba ver una sombra moverse más allá de mi ventana, pero no hubo nada. Solo el silencio, más profundo y pesado que nunca. Pasaron los días. Cayó la primera nevada, cubriendo el mundo con un manto blanco y puro. La ansiedad me carcomía. ¿Había funcionado? ¿O simplemente había dejado un poco de tabaco en un árbol viejo como un idiota?
Una mañana, incapaz de soportar más la incertidumbre, tomé mis raquetas de nieve y mi escopeta y fui a inspeccionar. No me acerqué al árbol. Me mantuve a una distancia prudente, rodeando el perímetro que había establecido en mi mente, con la cabaña a mi espalda y el coihue al frente. Y entonces, las vi huelas, las mismas huellas extrañas, increíblemente largas y estrechas que ya había visto antes. Las huellas venían de lo profundo del bosque, del sector prohibido. Formaban un patrón errático sobre la nieve fresca, como si la criatura hubiera estado merodeando durante la noche. Seguí la línea de pisadas con la mirada, y mi corazón se detuvo. Las huellas se acercaban a la línea imaginaria que conectaba con el coihue, el límite de mi territorio, pero no la cruzaban. Se detenían a unos metros del árbol, en un semicírculo perfecto, como si una pared invisible las hubiera frenado. La criatura había caminado por todo el borde de mi pequeño dominio. Lo había inspeccionado y lo había respetado. El tabaco había desaparecido. En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no era solo de miedo. Era un escalofrío de comprensión. El pacto había sido aceptado. El silencio no era una ausencia de respuesta, era la respuesta en sí misma. La criatura entendía de límites. A partir de ese día, el ritual se convirtió en la piedra angular de mi supervivencia. Cada mes de mayo, sin falta, antes de la primera gran nevada, repito la misma ceremonia silenciosa. Dejo el tabaco en el hueco del coihue. Es un acto solemne, una renovación anual de nuestro tratado de no agresión. Se convirtió en una rutina, pero nunca en algo cómodo. Cada vez que me acerco a ese árbol, siento la misma opresión en el pecho, la sensación de estar en presencia de algo inmenso y antiguo. La criatura, por su parte, cumple su palabra. Las huellas aparecen después de las tormentas, patrullando la frontera, pero nunca la cruzan. Mi cabaña se convirtió en una embajada en territorio hostil, y yo, en su único y solitario embajador. El miedo nunca se fue, pero cambió. Se transformó en una vigilancia constante, en un respeto temeroso. Aprendí a vivir junto al monstruo, no a pesar de él. Con los ecos, empecé a entender mejor la naturaleza de nuestro acuerdo. No era una amistad. La criatura no era una guardiana benévola. Era un depredador territorial. Y mi ritual era simplemente la forma que encontré de marcar mi pequeño refugio como neutral, de quitarme de su mapa de caza. La prueba más clara llegó un invierno, unos años después. Encontré el cadáver de un guanaco, a unos 50 metros, más allá del coihue. El animal estaba completamente limpio, sin un solo rastro de carne. Los huesos estaban intactos, pero partidos con una precisión quirúrgica, y la médula había sido succionada por completo, como si alguien hubiera usado una pajita. Ningún puma, ningún depredador conocido en estas tierras caza de esa manera. Era una carnicería metódica y antinatural. La visión era grotesca, pero también era un recordatorio. Eso es lo que le pasa a lo que cruza la línea. Eso es lo que me pasaría a Mian. La regla implícita era clara. El tabaco compraba mi neutralidad, no la amistad de la criatura. Compraba mi derecho a existir en mi pequeño claro del bosque, nada más. El resto del territorio era suyo, y en él, sus reglas eran las únicas que importaban. Esta comprensión añadió una nueva capa a mi aislamiento. Ya no solo me escondía de la criatura, también me aseguraba de que nadie más se acercara, de que ningún turista curioso o cazador imprudente rompiera el frágil equilibrio que tanto me había costado construir. Me convertí en el guardián de su soledad, tanto como de la mía. Mi pacto de silencio se extendió hacia el mundo exterior. Empecé a disuadir activamente a la gente de explorar esa zona, inventando historias sobre derrumbes, sobre senderos peligrosos. Mentí para proteger un secreto que nadie creería, y para mantener a salvo a un monstruo que probablemente me mataría si tuviera la oportunidad. Poco a poco, nuestro pacto silencioso evolucionó. La criatura no solo respetaba mi límite, a veces parecía comunicarse a través de él, no con sonidos, sino con objetos. En ocasiones, después de dejar mi ofrenda de tabaco, encontraba algo en su lugar días después. Nunca era nada obvio. Una vez, fue una rama de un árbol no nativo de la zona, colocada perpendicularmente sobre el camino que llevaba a un puente viejo y podrido. Lo interpreté como una advertencia. Evité el puente, y semanas después, colapsó durante un deshielo. Otra vez,
Encontré una formación de piedras extrañas cerca del Coihue, apiladas de una forma que no era natural, apuntando hacia el oeste. Ese día, una inesperada tormenta de viento se levantó desde esa misma dirección, una de las peores que recuerdo. Si me hubiera sorprendido en el bosque, no lo habría contado. Estos regalos nunca se sentían amables. Eran informativos, secos, como un informe meteorológico entregado por una inteligencia alienígena. No había calidez en ellos, solo datos. Una pluma de cóndor en el suelo significaba que los vientos en las alturas eran peligrosos. Un trozo de cuarzo brillante dejado en el hueco del árbol parecía preceder a días de una claridad y un frío insoportables. Empecé a llevar un diario, no de mis sentimientos, sino de estos intercambios. El tabaco, a cambio de información críptica pero vital. Se creó una dependencia, un vicio, como lo llamaron. Tenía que ir a revisar. La necesidad de saber qué señal me había dejado se convirtió en un motor tan potente como el miedo. Estaba enganchado a susurros silenciosos, a un diálogo de palos y piedras, con un ser de pesadilla. La segunda regla de los ancianos: nunca comas lo que el hielo te ofrece, seguía resonando en mi mente, pero su significado permanecía oculto. Mi despensa siempre estaba llena. Una fortaleza contra el hambre. Nunca tuve que enfrentarme a esa desesperación, pero a través de las señales de la criatura, empecé a sospechar que la advertencia era más literal de lo que había imaginado. Las carcasas que encontraba, siempre limpias de carne, me hacían pensar en una hambruna metódica, controlada. El Huitranalu no mataba por deporte, mataba para comer. Y su método, la succión de la médula, hablaba de una necesidad de extraer hasta el último gramo de nutriente. Era la eficiencia del hambre llevada a un extremo aterrador. La criatura era un monumento a la inanición, y su existencia misma parecía ser una lección sobre los peligros de un estómago vacío en medio del invierno. Mi vida se asentó en este ritmo extraño y solitario. Los inviernos eran largos y tensos, pero predecibles. El ritual del tabaco, la vigilancia de la frontera, la interpretación de las señales. Me había convertido en un criptógrafo del horror, traduciendo el lenguaje mudo de un monstruo para poder sobrevivir un día más. Las frases de los ancianos se convirtieron en mi mantra. El invierno tiene una voz. Me recordaba por qué nunca debía bajar la guardia. Nunca comas lo que el hielo te ofrece. Me recordaba por qué mi despensa siempre debía estar llena. El secreto me aisló por completo. Mis antiguos colegas guardaparques me veían como un ermitaño excéntrico. Los pocos vecinos a kilómetros de distancia me consideraban un viejo huraño. Nadie sabía que mi aislamiento no era una elección, sino un deber. Era el guardián de una tregua que mantenía al mundo humano y al mundo del Huitranol separados. El propósito de mi vida se había destilado en esta única tarea. Ya no era Arturo Peña, el guardaparques, el hombre que cometió un error fatal. Me había convertido en el vigilante del Coihue. Mi identidad estaba ligada a ese árbol y al pacto que representaba. La criatura no era mi amiga ni mi mascota, era una fuerza de la naturaleza, con la que había aprendido a coexistir. Cómo se coexiste con los volcanes o los terremotos, con un respeto absoluto y una distancia saludable. Nuestro acuerdo se basaba en el miedo mutuo, o al menos, en mi miedo y en su aparente desinterés, mientras yo no rompiera las reglas. Pero la paz, en este lugar, nunca es permanente. Es un estado frágil, siempre amenazado por la única fuerza más impredecible y peligrosa que el Huitrenol, otros seres humanos, con su curiosidad, su codicia y su increíble capacidad para destruir lo que no entienden. Y así viví durante años, en un delicado equilibrio, al borde del abismo. Mi pequeño mundo funcionaba según estas reglas silenciosas. Dejaba mi ofrenda, respetaba el límite, interpretaba las señales y mantenía a los extraños alejados. El monstruo, a cambio, me dejaba en paz y me advertía de los peligros del entorno que compartíamos. Era una rutina funcional, una simbiosis basada en el terror. Había encontrado una manera de vivir con lo imposible. Pero los pactos están hechos para romperse, y el silencio, para ser interrumpido. Yo no sabía entonces que la mayor amenaza a mi mundo no vendría de la criatura del bosque, sino del ruido y la arrogancia del mundo exterior, que finalmente encontrarían el camino hasta mi puerta, trayendo consigo un tipo de hambre completamente diferente. Y esa nueva hambre estaba a punto de poner a prueba
cada regla que había aprendido a obedecer. Los años que siguieron se asentaron en una rutina de miedo y costumbre. La criatura y yo perfeccionamos nuestro lenguaje sin palabra. Recuerdo un otoño especialmente ventoso. Mi viejo generador, mi única fuente de electricidad en las tormentas, llevaba días haciendo un ruido extraño. Después de dejar el tabaco, encontré en el hueco del coihue una pequeña pieza de metal oxidado, un engranaje desgastado. No era de nada que yo conociera en el bosque. Lo guardé, perplejo. 2 días después, en medio de una calma premonitoria antes de una tormenta, decidí revisar el generador. Al abrir la carcasa, lo vi, un engranaje idéntico al que había encontrado, pero dentro de la máquina estaba a punto de romperse. Lo cambié justo a tiempo. La tormenta llegó esa noche con una furia apocalíptica. Sin el generador, habría quedado a oscuras, sin comunicación, probablemente congelado. La criatura no solo me había advertido, había diagnosticado mi debilidad. La intimidad de ese gesto me aterró más que cualquier huella en la nieve. Sabía cómo sobrevivía yo. Esa inteligencia predictiva me salvó, pero también aumentó mi carga. Me convertí en el único responsable de que nadie rompiera la paz. El primer desafío serio llegó con 2 excursionistas alemanes, una pareja joven que ignoró las señales de sendero cerrado. Se perdieron justo cuando una niebla espesa y helada empezó a bajar de las cumbres. Escush, gritos, primero de frustración, luego de pánico. Pero debajo de sus voces, escuché otra cosa, un eco, la voz del hombre llamando a la mujer, pero desde una dirección imposible, desde el corazón del territorio prohibido. Why, luego. La voz de la mujer llamándole a él, desde el lado opuesto. El buitrenol los estaba separando, jugando con ellos, como un gato con 2 ratones. Sabía que no tenía mucho tiempo. No podía permitir que la desesperación se apoderara de ellos. La desesperación, lo sabía bien, es una invitación a la tragedia. Era mi deber intervenir, no solo como antiguo guardaparques, sino como guardián de un pacto que ellos ni siquiera sabían que estaban violando. El silencio del bosque se había llenado de un juego mortal. Agarré mi linterna más potente y mi escopeta, aunque sabía que un disparo solo empeoraría las cosas. Me adentré en la niebla, siguiendo el sonido de sus voces reales, esforzándome por ignorar los ecos crueles que intentaban desviarme. El aire era tan denso y húmedo que cada respiración era como tragar agua helada. Los llamé, usando mi voz más autoritaria y calmada, la que usaba para tranquilizar a turistas asustados. Soy guardaparques. Sigan mi voz. No se separen. Mientras me acercaba, sentí esa presencia inconfundible. No la vi, pero sentí el cambio en la presión del aire, el silencio repentino de los insectos, el frío antinatural, que no provenía solo de la niebla, estaba observando. Me sentí como un actor en un escenario, consciente de una audiencia invisible y crítica. El sudor frío me recorría la espalda. Cada paso era un riesgo calculado. Estaba invadiendo su coto de caza para robarle su presa, y no sabía cuál sería el precio de esa osadía. Tenía que sacarlos de allí, antes de que la criatura decidiera que mi interferencia era inaceptable. Los encontré acurrucados al pie de una pared de roca, temblando de frío y de miedo. El alivio en sus caras fue inmediato, pero yo no podía relajarme. Les di una historia simple, aunque los vientos en estos cañadones crean extraños ecos, que la niebla desorienta incluso a los más experimentados. No hice mención alguna a las voces adicionales. Mientras los guiaba de vuelta hacia el sendero principal, sentía esa mirada fija en mi nuca. Era un peso físico, una presión que me hacía querer correr. Mantuve un paso firme y constante, hablando sin parar de trivialidades, llenando el aire con mi voz humana, para no dejar espacio a los susurros del monstruo. Cuando finalmente llegamos a la seguridad del camino, y los vi alejarse, el alivio que sentí fue tan inmenso que casi me caigo de rodillas. No me habían dejado nada a cambio, ninguna ofrenda. Pero al día siguiente, en el hueco del coihue, no encontré nada, ni bueno ni malo, solo silencio. Entendí que mi acción había sido aceptada, quizás como una extensión de mi rol a mantener el orden, mantener a los mundos separados. Pero la paz duró poco. Unos años más tarde, la verdadera amenaza llegó. No con botas de montaña, sino con trajes y maletines. Una empresa inmobiliaria de Santiago había comprado un terreno colindante y planeaba construir un complejo de cabañas de lujo. Ecolodge
pura Patagonia, lo llamaban. La ironía era vomitiva. Querían vender la soledad que estaban a punto de destruir. Enviaron a un equipo de topógrafos con equipos de alta tecnología en GPS, estaciones totales, drones. El ruido de sus camionetas 4x4 y sus risas arrogantes era una profanación del silencio. La codicia, como siempre he dicho, tiene un olor, y el suyo apestaba a pinos de plástico para auto y a café caro. Observé desde la distancia, con el corazón encogido. Sabía que la criatura no toleraría esta invasión. Esto no era un par de excursionistas perdidos. Esto era una ocupación. El pacto no cubría esto. Mi neutralidad no significaba nada si mi vecino era un ejército de constructores. El equilibrio estaba a punto de hacerse añicos. La primera respuesta de la criatura fue sutil, pero aterradora. El equipo de topógrafos se fue por la noche, dejando sus equipos más caros dentro de sus vehículos cerrados con llave. A la mañana siguiente, todo había desaparecido. No había señales de fuerza en las cerraduras, ni ventanas rotas. Simplemente, el equipo se había evaporado. Los vi discutir, acusándose unos a otros. Luego, sus miradas se volvieron hacia mi cabaña, la única presencia humana en kilómetros. La policía local vino, un par de carabineros jóvenes y aburridos que me hicieron preguntas rutinarias. Negué haber visto o escuchado algo, pero vi en sus ojos la sospecha. El viejo ermitaño, el loco del bosque. ¿Quién más podría ser? La desaparición del equipo retrasó el proyecto, pero también me puso a mí en el centro de su atención. Me convertí en el principal sospechoso de un crimen imposible. El precio del secreto empezaba a ser mi propia reputación, mi propia libertad. La empresa no se rindió. Después de unas semanas, enviaron un nuevo equipo. Esta vez, no eran topógrafos. Eran 3 hombres corpulentos, con aspecto de matones, que se presentaron como seguridad. No llevaban teodolitos, llevaban escopetas y radios. Su misión no era medir la tierra, sino encontrar al saboteador y neutralizarlo. Patrullaban el bosque con una arrogancia ruidosa, gritándose unos a otros, dejando basura a su paso. Eran la encarnación de todo lo que la criatura detestaba. Los escuché acercarse peligrosamente al límite, al mismísimo coihue que marcaba la frontera de mi pacto. Mi ansiedad era una bola de fuego en el estómago. Estos hombres no se asustarían con voces. Si se encontraban con el Huitranalhue, dispararían, y no tenía ninguna duda de quién ganaría esa pelea, ni de la carnicería que resultaría. Una confrontación directa era inevitable. El monstruo del bosque estaba a punto de chocar con los monstruos de la ciudad. Una tarde, el aire se volvió pesado y frío. Los vi adentrarse más allá del sendero, directamente hacia el sector prohibido. Sus voces eran un insulto al silencio sagrado de ese lugar. Y entonces, desde lo más profundo del bosque, escuché un sonido que nunca antes había oído. No era una voz imitada, no era un susurro, era un gruñido bajo, gutural, un temblor que parecía nacer de la propia tierra. Era un sonido de pura y absoluta rabia, el último aviso. Los hombres se detuvieron, levantando sus armas, nerviosos. ¿Qué fue eso? Un puma, gritó uno. Sabía que tenía segundos antes de que el infierno se desatara. No podía enfrentarlos, no podía gritarles, no podía revelar mi secreto. Tenía que crear una distracción, algo tan grande y ruidoso que los obligara a retirarse, algo que el mundo exterior no pudiera ignorar. Mi mente corrió a toda velocidad, buscando una solución desesperada. La elección era clara: sacrificar mi anonimato para evitar una masacre. Corrí hacia el viejo leñero, una estructura de madera podrida a unos 100 metros de mi cabaña, alejada de la casa principal. Con manos temblorosas, apilé trapos viejos y un poco de queroseno en una esquina. Le prendí fuego. Las llamas prendieron con una rapidez voraz. En menos de un minuto, una espesa columna de humo negro se elevó hacia el cielo, visible a kilómetros de distancia. Luego, cogí mi escopeta, apunté al cielo, lejos de todo y de todos, y disparé 2 veces. El sonido de los disparos retumbó en el valle. Los gritos de los hombres de seguridad cambiaron de tono. Ya no eran de desafío, sino de alarma. ¡Fuego! ¡Nos están disparando!, escuché a uno gritar por la radio. El caos funcionó. Pensaron que era una emboscada. Vi sus siluetas correr de vuelta hacia su vehículo,
y alejarse a toda velocidad, levantando una nube de polvo. Se habían ido, pero el humo seguía subiendo, y los disparos habían sido escuchados. El precio de salvarlos fue mi paz. El mundo exterior, con sus sirenas y sus preguntas, ya venía en camino. Los carabineros y los bomberos voluntarios llegaron con el alba. Una invasión de luces azules y rojas que pintaron la nieve virgen de colores profanos. El humo del leñero incendiado todavía flotaba en el aire quieto de la mañana. Me interrogaron por supuesto. Un sargento joven, con ojos demasiado listos, y un teniente cansado, que solo quería volver a tomar café caliente. Les conté una mentira a medias. Les dije que estaba limpiando el leñero, que un bidón de queroseno se derramó cerca de mi lámpara, y que todo se prendió antes de que pudiera reaccionar. Los disparos, dije, fueron una señal de auxilio. Una estupidez de viejo asustado. Me creyeron, o al menos fingieron hacerlo. Pero la mirada del sargento no me abandonó. Era una mirada que decía: esta historia no encaja, y voy a averiguar por qué. Me dejaron con una advertencia y una citación para declarar en el pueblo. El precio de evitar la masacre fue entregar mi nombre y mi rostro al mundo del orden y los expedientes. Mi anonimato, mi escudo más preciado, se había convertido en cenizas junto con el leñero. Cuando se fueron, el silencio que regresó no era el de antes. Ya no era mi cómplice. Estaba lleno de ecos de sus voces, del motor de sus vehículos, de la estática de sus radios. La paz se había roto de forma irreparable. Caminé por la nieve pisoteada, sintiendo el peso de cada huella ajena en mi territorio. Por primera vez en décadas, no me sentía solo sino vigilado, y no por la criatura, sino por mi propia especie. El incidente sería registrado. Mi nombre estaría en un informe. La curiosidad, una vez despertada en el mundo burocrático, es un fuego lento, que rara vez se extingue por sí solo. Me senté en el porche de mi cabaña, mirando el esqueleto humeante de la estructura quemada, y sentí un cansancio profundo, un agotamiento del alma. Había protegido el pacto, sí, pero a costa de invitar a una amenaza mucho más compleja y persistente. La soledad que tanto había luchado por mantener, se había vuelto frágil. Quebradiza. El bosque entero parecía contener la respiración, esperando ver cuál sería el siguiente movimiento en este tablero que de repente se había vuelto tan concurrido. Esa noche, el agotamiento me venció, y caí en un sueño profundo y sin sueños, hasta que, en las horas más oscuras antes del amanecer, el avinó, mi esposa, Elena nacía 10 años que el cáncer se la había llevado, pero en el sueño, estaba allí, sentada frente al fuego, en nuestra vieja cabaña, la misma en la que yo estaba durmiendo. No decía nada, solo me sonreía, con esa sonrisa suya, que siempre parecía saber exactamente lo que yo estaba pensando. Podía oler su perfume, una mezcla de lavanda y aire frío de la montaña. Podía sentir el calor de su presencia a mi lado. En el sueño, le conté todo, el secreto, el pacto, el miedo, el fuego. Le confesé la carga que llevaba, y ella solo escuchaba, asintiendo lentamente. Cuando desperté, las lágrimas me corrían por las mejillas, y el olor a lavanda todavía flotaba débilmente en el aire helado de la habitación. La pena por su ausencia, siempre presente, se había vuelto afilada como un cuchillo, un dolor fresco y punzante en la quietud de mi soledad rota. Con el corazón todavía encogido por el sueño, me levanté para avivar el fuego. La luz gris del amanecer se filtraba por la ventana, pintando el interior de la cabaña con tonos de acero y melancolía. Y entonces, la vi. Sobre el alféizar de madera de la ventana, en el interior de la cabaña, había una pluma. No era una pluma cualquiera, era una pluma de lechuza, blanca, pequeña, perfecta, inmaculada, suave y de un blanco puro como la nieve recién caída. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Elena coleccionaba esas plumas. Tenía una pequeña caja de madera donde las guardaba, fascinada por su silencio en el vuelo. La ventana había estado cerrada toda la noche. No había forma de que el viento la hubiera traído. No había forma de que hubiera entrado. Estaba simplemente allí, colocada con una delicadeza imposible. No era un regalo de la naturaleza, era un mensaje, un gesto que cruzaba una línea que nunca antes se había cruzado. La criatura había visto mi sueño, o, peor aún, conocía mi memoria. Me quedé paralizado mirando la pluma. El terror que sentí
fue de una naturaleza completamente nueva. No era el miedo a ser cazado, auseg, devorado. Era el miedo a ser comprendido. El pacto siempre se había basado en la distancia, en el respeto a los límites, en la ignorancia mutua de nuestros mundos internos. Yo era el hombre de la cabaña. Él era el monstruo del bosque. Pero esto era una invasión a mi santuario más íntimo, a mi duelo. La criatura había visto mi sacrificio, el fuego, los disparos, y en lugar de una amenaza o una advertencia, su respuesta fue este gesto. Un reconocimiento aterrador. No era un gracias, era un te veo, veo tu dolor, conozco tu pérdida. La pluma de Elena no era un regalo de bondad, era una demostración de poder, una declaración de que su inteligencia iba mucho más allá de la simple supervivencia. La criatura no era solo un monstruo, era una memoria, y en ese momento, por primera vez, sentí una extraña y retorcida pizca de piedad por ella. ¿Qué memorias guardaba ella en su propia y larga soledad? Esta nueva e inquietante intimidad cambió mi perspectiva. La criatura ya no era solo una fuerza a evitar, sino un enigma a descifrar, aunque fuera desde la distancia. La necesidad de entender se volvió más fuerte que el miedo. Mi viaje al pueblo para la declaración se convirtió en una oportunidad. Mientras esperaba, usé la computadora de la pequeña biblioteca pública. Mis dedos torpes teclearon en el buscador lo que un carabinero había mencionado de pasada en podcast Culpables Olvidados, Patagonia, Guay, Ali, estaba. Un tipo con una sonrisa engreída y un micrófono caro, investigando casos sin resolver. Su último episodio era sobre mi zona. El título me heló, la sangre en la desaparición de la familia Riquelme, devorados por el invierno. Era sobre un caso de 1993, una familia de Santiago, que se había desvanecido durante unas vacaciones. El podcaster prometía nuevas y explosivas revelaciones. La codicia tiene un olor, y este hombre olía a clics y a tragedia monetizada. La investigación del podcaster trajo de vuelta los detalles que la memoria colectiva del pueblo había enterrado. La familia Riquelman, padre, madre y una hija de unos 10 años. Su camioneta fue encontrada en un camino secundario, atrapada por una ventisca temprana y brutal, similar a las que yo conocía tan bien. Adentro no había comida, ni una miga de pan, ni una lata de conservas. Los informes oficiales concluyeron que habían intentado caminar en busca de ayuda, y perecieron en la tormenta. Sus cuerpos nunca encontrados, probablemente enterrados bajo metros de nieve, o arrastrados por algún río durante el deshielo. Una tragedia. Un caso cerrado por la abrumadora fuerza de la naturaleza. Pero, mientras leía, las palabras de los ancianos mapuche resonaban en mi cabeza como un gong fúnebre. Nunca debes comer lo que el hielo te ofrece. Una frase que yo siempre había interpretado como una simple regla de supervivencia, ahora adquiría un matiz siniestro y nauseabundo. Mi mente, de repente, hizo una conexión horrible a la advertencia. No se trataba de encontrar animales congelados para comer. El verdadero peligro de un hambre desesperada no era la carroña. Era mirar a la persona que tienes al lado y ver solo una forma de sobrevivir un día más. Se trataba de encontrarse unos a otros en la desolación más absoluta. ¿Y si la familia Riquelme no solo fue víctima de la tormenta? ¿Y si la ventisca los atrapó y el hambre los transformó? ¿Y si la advertencia era sobre un tabú mucho más profundo y aterrador? La idea era tan monstruosa que sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La rechacé de inmediato. Me dije que era una fantasía macabra, una locura producto de mi aislamiento y del secreto que guardaba. Pero la semilla de la duda quedó plantada. El Huitranalwe, el demonio del invierno. Y si no era un espíritu que aparecía, sino una maldición nacida de una elección humana imposible, de un acto de desesperación cometido en el corazón helado de la soledad. El podcast fue un éxito. Y con el éxito llegó la plaga. Turistas de la tragedia, buscadores de emociones, jóvenes con cámaras y drones, vestidos con ropa de montaña nueva y brillante, tratando el bosque como si fuera un parque temático de terror. Llegaron en grupos, siguiendo las coordenadas que el podcaster había compartido irresponsablemente. Vi sus autos pasar por el camino de tierra, levantando un polvo que se asentaba sobre mi resignación. Hablaban a gritos, se reían, profanando el silencio con su presencia. Trajeron su propia hambre, hambre de misterio, de una buena historia para contar.
de una selfie en el lugar maldito. Observé desde mi cabaña con un sentimiento de impotencia. Eran corderos entrando alegremente en la boca del lobo, y yo era el único pastor que sabía que el lobo era real. Cada risa que llegaba hasta mi puerta sonaba como una campana anunciando un desastre inminente. La criatura no toleraría esta nueva invasión. Entre ellos, había un chico, un universitario con la arrogancia propia de quien nunca ha conocido el miedo real. Se jactaba de que iba a resolver el caso, de que encontraría pruebas donde la policía había fracasado. Lo vi una tarde, alejándose del grupo, siguiendo un rastro de animal hacia el bosque espeso, hacia el territorio prohibido. Lo llamé en mi mente: vuelve, idiota. No sabes dónde te estás metiendo. Pero él siguió, desapareciendo entre los árboles. Horas después, cuando la luz del día comenzaba a fallar y el frío a morder con más fuerza, escuché los gritos de sus amigos llamándolo, y luego lo escuché a Whit, pero esta vez no imitaba a un muerto. Imitaba la voz petulante y engreída del podcaster, llamando al chico por su nombre: Marcos, por aquí he encontrado algo, atrayéndolo directamente hacia un barranco profundo y rocoso. La crueldad era exquisita. El monstruo estaba usando la voz de su ídolo para llevarlo a la muerte. Sabía que tenía que actuar, pero esta vez era diferente. El incendio había puesto todos los ojos sobre mí en un disparo. Ahora no sería una señal de auxilio, sería una confesión. Atraería una investigación que no podría eludir con una mentira simple, pero no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que el chico muriera. No después del gesto de la pluma. Algo había cambiado. En mí, la criatura me había mostrado una faceta suya, una que entendía el duelo y la protección. Ahora, yo tenía que romper mis propias reglas, no solo para salvar a un idiota, sino para honrar esa extraña y aterradora conexión. Tenía que intervenir en su cacería de nuevo, arriesgándome a atraer su ira y, peor aún, la atención definitiva del mundo exterior. La decisión me quemaba por dentro. El eco de la voz falsa del podcaster seguía sonando, y cada llamada era un segundo menos en la vida de ese chico. Mi mundo, construido sobre el silencio y la evasión, se desmoronaba. La pluma de lechuza en mi mesa parecía mirarme, un recordatorio silencioso de que las líneas entre el hombre y el monstruo se habían vuelto borrosas, y que mi rol de observador había terminado. Si han sentido la intimidad y el terror de ese descubrimiento, si entienden el peso de la decisión que tuve que tomar, les pido que dejen su like, se suscriban al canal y compartan esta historia. Quédense hasta el final, porque la verdad sobre lo que pasó esa noche y la verdadera naturaleza del demonio del invierno está a punto de revelarse, y les aseguro que cambiará para siempre su forma de ver la soledad y el hambre. El disparo de mi rifle para asustar al chico no trajo el silencio que esperaba, sino todo lo contrario, trajo la sirena. Esta vez no eran los carabineros locales, aburridos y con prisa por volver al calor de su estación. Esta vez, la camioneta que se detuvo frente a mi cabaña era diferente. De ella bajó una mujer de uniforme, de unos 40 años, con el pelo oscuro, recogido en un moño severo, y una mirada que parecía cortar el aire helado. Era la sargento Soto. No me preguntó qué había pasado. Me informó que estaba asumiendo la jurisdicción del caso del chico perdido, Marcos, y que mi disparo me había convertido en un testigo material. Su voz era tranquila, profesional, pero carecía de toda calidez. Era la voz de alguien que no cree en accidentes ni en viejos asustados. Mientras sus hombres peinaban la zona del barranco, ella se quedó conmigo, observando mi cabaña, mis manos, mi rostro, con una intensidad que me hizo sentir desnudo. Supe en ese instante que esta nueva presencia era un depredador de un tipo distinto, uno que no cazaba con garras, sino con preguntas y expedientes. El juego había cambiado. La primera entrevista formal tuvo lugar en mi propia cocina, lo que se sintió como la peor de las violaciones. Soto se sentó a mi mesa, la misma donde aún reposaba la pluma de lechuza, y abrió una libreta. Sus preguntas no eran las de un policía rural buscando cerrar un caso simple. Eran precisas, quirúrgicas. ¿Por qué disparó al aire, señor Peña? Y no simplemente gritó. ¿Por qué en esa dirección específica? Un hombre con su experiencia sabe cómo se comporta el sonido en estos cañadones. Le repetí mi historia ensayada, el pánico, la soledad,
Un viejo que toma malas decisiones. Pero cada respuesta mía era recibida con un silencio analítico, con una ligera inclinación de su cabeza que decía, eso no tiene sentido. No me acusó de nada, pero sus ojos escrutaban cada grieta de mi relato, buscando el punto débil. Sentí como mi mundo, construido sobre 4 décadas de silencio y evasión, comenzaba a agrietarse bajo la presión de su lógica implacable. La culpa de mi antiguo fracaso con Javier se sentía fresca de nuevo, porque sabía que estaba mintiendo para proteger algo que ni yo mismo entendía del todo. Unos días después, el verdadero asedio comenzó. No fue solo la camioneta de Soto la que llegó por el camino de tierra Fuan Convoy. 2 vehículos todoterreno de carabineros y una furgoneta sin insignias, de aspecto gubernamental. Traían hombres y equipo. La sargentu, Soto, con la misma expresión impasible, me informó que, dado el historial de desapariciones en la zona, incluyendo el caso sin resolver de la familia Riquelme, de 1993, se había autorizado una operación de reconocimiento y seguridad territorial. Usaron al chico perdido como la excusa perfecta, el pretexto legal para una invasión a gran escala. No necesitaban mi permiso. Me entregaron un papel que detallaba los límites de un perímetro de búsqueda que, casualmente, abarcaba todo mi pequeño mundo, incluyendo el bosque que llevaba 40 años protegiendo. La burocracia tiene su propio tipo de violencia, una que es fría, impersonal y absolutamente ineludible. Mi pacto con el bosque no significaba nada para ellos. Fue entonces cuando la sargento Soto, casi como un comentario al pasar mientras sus hombres descargaban cajas metálicas, mencionó la tecnología. No vamos a peinar el bosque a pie. Señor Peña, sería ineficiente y peligroso, dijo, con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Usaremos drones con cámaras térmicas para mapear el área desde el aire y una red de sensores sísmicos y de movimiento para detectar cualquier cosa fuera de lo común. Si hay algo ahí fuera, lo vamos a encontrar. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies andrones, sensores. Una red tecnológica que cubriría cada rincón del territorio del Witronol. Era una profanación total, una violación del silencio, de la oscuridad, de las reglas no escritas que habían mantenido la paz. Esa red no solo encontraría a la criatura, la provocaría, la acorralaría, la empujaría a una furia que yo no podría contener. Mi ritual del tobacco, mi frágil tregua, era una antigüedad inútil frente a su hambre de datos. Mi bosque se convirtió en una jaula de cristal. El bajo y persistente zumbido de un dron se convirtió en la banda sonora de mis días. Un insecto mecánico que violaba el cielo y me recordaba constantemente que estaba siendo observado. Dejé de sentirme solo. Me sentí prisionero. Cada crujido en el bosque me hacía saltar. ¿Era un animal? ¿El viento? ¿O uno de los hombres de Soto instalando otro sensor? Mi paranoia creció como una mala hierba. Imaginaba las cámaras térmicas barriendo mi cabaña por la noche, registrando mi calor corporal, analizando. No podía acercarme al Coihue. El camino hacia nuestra frontera estaba ahora minado de ojos y oídos electrónicos. El pacto estaba en suspenso, la comunicación cortada por esta estática tecnológica. Me sentía atrapado, un embajador cuyo país había sido ocupado por una fuerza extranjera. La criatura también debía sentirlo. El silencio del bosque no era de paz, sino de una tensión a punto de estallar. Una tarde, Soto volvió a visitarme, esta vez sola. Dejó su chaqueta de uniforme en la camioneta y se acercó con una taza humeante en las manos, como si fuera una vecina cualquiera. Un poco de café. Arturo en el frío, arrecia. Era una táctica. Y ambos lo sabíamos. Se sentó en mi porche y empezó a hablar, con una voz suave y conversacional, sobre los viejos tiempos. Mencionó casualmente el equipo desaparecido de los promotores inmobiliarios. Preguntó por los excursionistas alemanes, que según su informe, hablaron de ecos extraños y una sensación de ser observados. Conectó los puntos con una precisión escalofriante, dibujando un mapa de incidentes extraños, cuyo centro geográfico y temporal era siempre yo. Finalmente, me miró fijamente y dijo: no creo que usted sea un mal hombre, Arturo, pero creo que sabe algo. Algo que ha estado protegiendo durante mucho tiempo. Y me temo que su secreto está a punto de matar a alguien. La presión no era solo externa. El bosque mismo comenzó a mostrar signos de una profunda agitación. Una noche,
un sonido nuevo atravesó el zumbido del dron. Un chasquido seco y gutural, repetido 3 veces, proveniente de la oscuridad, más allá del coihue. No era un llamado, no era una imitación, era un sonido de frustración, como el de un animal, rechinando los dientes. A la mañana siguiente, el olor a sangre me despertó. A unos 100 metros de mi cabaña, justo en el límite de la zona de sensores, yacía el cadáver de un pudú, pero no estaba limpio y consumido como de costumbre. Estaba destrozado, desgarrado con una furia irracional, como si la criatura hubiera matado, no por hambre, sino por pura rabia. Era un mensaje, una demostración de fuerza bruta, dirigida a los invasores invisibles, a las máquinas que zumbaban en su cielo. La criatura estaba estresada, acorralada, y un animal acorralado es impredecible y letal. Ellos también trajeron su propia hambre. No era un hambre de carne o médula, sino una sed insaciable de respuestas, de orden, de control. La sargento Soto y su equipo eran la encarnación del mundo moderno, un mundo que no tolera los espacios en blanco en el mapa, que debe medir, clasificar y explicar cada anomalía. Su presencia fue un lento envenenamiento del silencio. El aire, antes lleno de los susurros del viento y los secretos del bosque, ahora estaba contaminado con el crujido de las radios, las órdenes a gritos y el zumbido profano de la tecnología. Su hambre de datos era tan voraz como la del Witronol, pero carecía de cualquier vestigio de instinto o respeto. No buscaban coexistir, buscaban conquistar. Y yo estaba en medio, el último vestigio de un mundo antiguo, a punto de ser devorado por la lógica fría y despiadada del progreso. La codicia tiene un olor, y la suya olía a metal y electricidad. La red que habían tejido comenzó a dar sus frutos. Una manona. La camioneta de Soto se detuvo con más urgencia de lo habitual. Me encontró cortando leña y sin preámbulos me mostró una tableta. En la pantalla, un mapa topográfico de mi bosque estaba salpicado de puntos verdes parpadeantes. Anodielos, en el corazón del territorio prohibido, parpadeaba en rojo. Hemos estado registrando movimientos anómalos durante 2 noches seguidas, dijo, su voz tensa por primera vez. Firmas térmicas y sísmicas que no se corresponden con ninguna especie conocida. Es grande, se mueve rápido y parece patrullar un perímetro muy específico, justo aquí. Su dedo señaló el área alrededor del coihue. La estaban encontrando. Mi intento de proteger el secreto solo había servido para guiar a una partida de caza más sofisticada y peligrosa directamente hacia su guarida. La inevitable colisión ya no era una posibilidad lejana, era una coordenada en un mapa digital. Esa tarde, mientras las nubes comenzaban a espesarse, anunciando la primera gran tormenta de la temporada, Soto me dio su ultimátum. Se paró frente a mí, su figura recortada contra el cielo gris plomizo, y la falsa amabilidad había desaparecido por completo. Arturo, se acabó el tiempo. Mis superiores están presionando. Quieren enviar un equipo táctico a ese punto rojo al amanecer. Le doy una última oportunidad. Dígame qué hay ahí fuera. Ayúdenos a entender a qué nos enfrentamos para que podamos manejarlo, sin que nadie más salga herido, ni de mi gente, ni de lo suyo. En sí se niega. Lo consideraré cómplice de lo que ocurra a continuación. La elección era brutalmente clara. Podía traicionar un pacto de 40 años y la memoria de los ancianos, o podía guardar silencio y cargar con la responsabilidad de la masacre que se avecinaba. Mientras los primeros copos de nieve comenzaban a pegarse a la ventana, miré la pluma de lechuza sobre la mesa. Sabía que tenía que tomar una decisión y que ninguna opción me dejaría intacto. La tormenta era mi única aliada, una cómplice que llegaba justo a tiempo. Sabía que Soto y sus hombres esperarían a que amainara, pero el amanecer se acercaba. No podía permitirlo. Rompí mi propia cuarentena, mi autoimpuesto arresto domiciliario. Me puse mi abrigo más grueso, tomé mi linterna y salí a la furia blanca y aullante. Cada copo de nieve que me golpeaba la cara se sentía como una aguja de hielo. El viento ahogaba cualquier sonido, incluso el zumbido de los drones. Era un caos perfecto, un manto de invisibilidad que la naturaleza me ofrecía. Tenía que ir al coihue, no para renovar un pacto, sino para terminarlo. Tenía que mirar a la cara del monstruo una última vez, no como un vecino temeroso, sino como el único que podía entender la catástrofe que se cernía sobre él. Caminé hacia la frontera sabiendo que, de una forma u otra,
No habría un camino de vuelta hacia la vida que conocía. El bosque entero contenía la respiración, y yo con él, llegué al Coihue. El viento rugiendo a mi alrededor como un mar embravecido. Wai estaba allí no escondido, no al así, estaba de pie, en el claro, como si me esperara. La silueta alta, demacrada, una cosa de ángulos imposibles, recortada contra la nieve arremolinada. Era más alto de lo que mis peores pesadillas habían imaginado. No se movió hacia mí, no mostró agresión, solo me observó desde la oscuridad de su rostro indistinguible. Levanté una mano, no en saludo, sino en un gesto de detención, de súplica. La criatura ladeó su larga cabeza, y entonces, lentamente, hizo un gesto que me heló hasta los huesos. Levantó un dedo largo y gris, tan delgado como una rama seca, y señaló primero su propia boca, en una pantomima de comer. Luego, con una lentitud tortuosa, giró y señaló con ese mismo dedo, hacia el valle, hacia el pueblo lejano, hacia la dirección donde sabía que estaba el hotel del podcaster. La señal era inequívoca: hambre, y un objetivo. Pero fue lo que vino después, lo que rompió la última barrera de mi entendimiento. La criatura emitió un sonido, un susurro seco, como hojas muertas arrastradas por el viento. Y en ese susurro escuché un nombre claro y distinto, el del podcaster. Luego, su cuerpo se convulsionó, y de su garganta salió un sonido completamente diferente. Uno que no era una imitación, sino un recuerdo grabado a fuego, el sollozo ahogado de una mujer, llorando. Un sonido que reconocí al instante de los viejos noticieros que había visto en la biblioteca. Era la voz de la señora Riquelme, la madre desaparecida en 1993. La revelación fue una ola de horror puro, una verdad tan devastadora que me hizo caer de rodillas en la nieve. No era solo un espíritu del hambre, era él, el padre, el único superviviente, transformado por el tabú definitivo, maldito a repetir su tragedia, atraído ahora no por cualquier desesperación, sino por la arrogancia y la codicia que buscaban lucrar con su dolor. Regresé a la cabaña como un fantasma, vacío por dentro. La sargento Soto estaba en mi porche, protegida de la ventisca, impaciente en su mirada, me atravesó. Y bien, Arturo, el tiempo se acabó. La Maya. Y detrás de ella vi a sus hombres, su tecnología, su lógica binaria de buenos y malos, de amenaza y neutralización. No podía contarles la verdad. No la creerían. Y si lo hicieran, solo cambiaría su misión de seguridad a exterminio. No verían a un padre maldito, solo a un monstruo que había que cazar. La pluma de lechuza seguía en la mesa, un testimonio de una conexión que ellos jamás entenderían. Y en ese instante, en medio del aullido de la tormenta, tomé mi decisión final. Tenía que darles un monstruo que pudieran comprender, un monstruo humano. Tenía que cambiar su objetivo. El silencio me había protegido durante 40 años. Ahora, tenía que usar mi voz para construir la mentira más grande de mi vida. Usted tenía razón, sargento, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. He estado escondiendo algo. La dejé entrar y cerré la puerta, sellando nuestro destino. Me senté a la mesa, evitando su mirada, y comencé a confesar. No sobre el Huitranalhue, sino sobre a mí. Le dije que los años de soledad me habían afectado, que desarrollé un odio por los extraños que invadían mi paz. Confesé haber saboteado el equipo de la inmobiliaria, haber disparado el rifle para asustar al chico, haber incendiado mi propio leñero en un ataque de paranoia. Me pinté a mí mismo como un viejo loco, un ermitaño peligroso y territorial, el tipo de problema que un policía sí sabe cómo manejar. Construí mi personaje ladrillo a ladrillo, una figura patética y creíble, un villano simple para una historia compleja. Le di la explicación que su mundo necesitaba, una que cabía perfectamente en un formulario. Pero no fue suficiente. Para detener la cacería de la criatura, tenía que darles un cierre para su obsesión principal. Y lo de la familia Riquelme. Continué, mi voz casi un susurro. También fui yo. Le conté una historia inventada de una disputa por los límites de la propiedad, de una discusión que se salió de control. Dije que se fueron en su auto en medio de la tormenta, furiosos, desorientados por mi culpa. Afirmé que los vi tomar el camino equivocado, el que lleva al barranco Wai no Hais Nada. Estaba
enojado. Pensé que se lo merecían. Mentí, sintiendo el sabor amargo de la traición en mi boca. Su muerte está en mi conciencia, sargento. Yo soy el demonio del invierno que ha estado buscando. La confesión quedó suspendida en el aire, pesada y horrible. La culpa por la muerte de Javier, el pecado original de mi historia, ahora se veía eclipsada por esta nueva y monstruosa mentira. Mientras sus hombres me ponían las esposas, el metal frío mordiendo mis muñecas, vi los ojos de Soto recorrer la cabaña una última vez. Había un aire de triunfo contenido en su rostro, la satisfacción del cazador que ha atrapado a su presa. Pero entonces, su mirada se detuvo. Se posó en la pluma de lechuza blanca que todavía estaba sobre el alféizar de la ventana. Vi un destello de confusión en sus ojos, una arruga casi imperceptible en su frente. Era una nota discordante en la sinfonía de mi confesión, una pieza que no encajaba en el rompecabezas del viejo loco y violento. No di yo nada. Por supuesto, un policía no comenta las pruebas que no entiende. Pero vi la semilla de la duda plantada en su mirada. Era una pregunta silenciosa que, yo sabía, la perseguiría en las noches de insomnio. La verdad tiene una forma de dejar ecos, incluso en medio de la mentira más perfecta. Me sacaron de la cabaña y me metieron en la parte trasera de su vehículo, el mundo convirtiéndose en un borrón de nieve y luces intermitentes. Y aquí está el giro, la última pieza del rompecabezas que usted, y quizás la sargento Soto, necesitaban. El verdadero significado de la pluma, porque lo que ella encontraría más tarde, si su duda la obligaba a revisar el expediente del 93 una vez más, no era solo el informe de la desaparición. Encontraría las entrevistas con los familiares, los detalles personales. Y allí, en una nota a pie de página, leería que la pequeña hija de los Riquelme, la niña de 10 años, atesoraba una cosa por encima de todo, su pequeña colección de plumas de lechuza blanca, que encontraba en el bosque. El gesto de la criatura no fue un reflejo de mi duelo por mi esposa, fue un eco del suyo. Vio mi dolor y me respondió con el único símbolo que le quedaba de su propia pérdida insondable, un pedazo de su humanidad rota. Desde esta habitación tranquila, con paredes blancas y una ventana que da a un jardín perfectamente cuidado, ofrezco mi confesión final. Cambié mi libertad por su silencio. Compré la vida del podcaster y la seguridad del equipo de Soto, con mi nombre y mi historia. Me convertí en el monstruo del expediente, para que el monstruo real, el que nació del dolor y el hambre, pudiera permanecer en la soledad que tanto protegía. Los ancianos no me advirtieron sobre un demonio en el bosque, me advirtieron sobre el demonio que todos llevamos dentro. Esa hambre insaciable que la desesperación del invierno puede desatar en el alma humana. El padre de esa familia cruzó un umbral del que no hay regreso, y yo solo he cruzado el umbral hacia una puerta con cerradura, un guardián de secretos, desde una prisión diferente. Mi pacto, al final, no fue con la criatura sino con su tragedia. El invierno todavía tiene una voz, pero ahora está más tranquila, resguardada por el sacrificio de un viejo que prefirió ser el villano de la historia a permitir un capítulo más sangriento. No sé si la sargento Soto alguna vez conectó los puntos. A veces me gusta pensar que sí, que ella también guarda un pedazo de este silencio, que la pluma de lechuza se convirtió en su propia advertencia privada. Mi legado no está escrito en mapas ni en informes, sino en el espacio vacío que dejé, en la masacre que no ocurrió. El Mayo Eres secreto de la Patagonia no es un monstruo, sino la delgada capa de hielo que separa al hombre del hambre. Si esta confesión ha resonado en la oscuridad de sus propias vidas, si les ha hecho cuestionar el frío que llevamos dentro, les pido que dejen su like, se suscriban al canal y compartan esta historia. Y no se pierdan el próximo relato que aparecerá ahora en su pantalla. Algunas verdades solo pueden ser contadas en susurros.